Muy bien, buen día a todos, compañeros y tutor. Mi nombre es Juan Esteban Tapias y pertenezco al grupo número 16 de la Universidad Nacional del curso de Análisis de Circuitos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bien, por medio del presente video queremos mostrar el desarrollo de un circuito basado en los requerimientos pedidos por la Guía Integrada de Actividades en la fase 4. El enunciado problema nos decía que básicamente se deseaba eliminar los ruidos superiores a frecuencias de 12 MHz, o sea, las frecuencias superiores a 12 MHz que se consideraban como ruidos y los inferiores a 5 MHz que también se consideran como sonidos no deseados y tenían que ser eliminados o reducidos al máximo. Para poder realizar esto tenía que aplicarse circuitos RLC usando filtros y tenía que establecerse un voltaje de 10 voltios pico a pico. Bien, teniendo en cuenta que lo que se nos pedía, entonces pasemos a la solución. Este de acá es el circuito con circuito RC usando filtros, el filtro llamado pasabanda, que se compone de un paso alto y de un paso bajo. Más adelante en el video les voy a explicar de qué trata. Bien, cada uno de estos elementos del circuito, cada uno de estas magnitudes de los capacitores y de los resistores fue encontrada de forma experimental después de haber hecho varias simulaciones y pruebas para que satisfaciera las frecuencias de corte pedidas, que son 5 y 12 MHz respectivamente. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a empezar mostrándoles lo que es el circuito paso alto. El circuito paso alto va primero con un condensador y luego con una resistencia, o sea, la entrada es un condensador, la salida es una resistencia. Voy entonces a aplicar acá el diagrama de Booth para mostrarles más claramente lo que les estoy diciendo. ¿Y para qué sirve el filtro paso alto? Bueno, aquí voy a conectar esta a mi entrada, que va a ser el condensador, esta a mi salida, que va a ser bueno, este no va a la salida, este va a tierra, este es el que va a la salida, que es mi resistencia, y este sí va a tierra también. Bien, miren pues el diagrama de Booth de lo que es esto, de lo que es este filtro paso alto. Miren, voy a amplificarlo acá. Miren pues, resulta que esta frecuencia que está cayendo acá es la frecuencia que el filtro está eliminando. Generalmente debería de ir toda recta, pero entonces él elimina un pedazo que es el que va después de la frecuencia de corte, y esa es la que él conserva. Entonces, si ustedes se fijan acá en mi medidor, van a encontrar acá aproximadamente 5 MHz. ¿Qué quiere decir eso? Que el filtro paso alto está eliminando las frecuencias inferiores a 5 MHz y conservando las superiores. Recordemos que el rango era entre 5 y 12 MHz. Entonces fíjense pues cómo está aquí ya actuando el filtro paso alto. Eso es lo que hace un filtro paso alto. Y para finalizar con este tema del filtro paso alto y pasar al paso bajo, voy a mostrarles, acá voy a insertar un osciloscopio para mirar el comportamiento de las señales. Entonces voy a conectarlo. Este va a ir a tierra, este va a ir a la línea 1, este va a ir a la línea 2, o sea la entrada, y esta a 2 que es la salida, la resistencia, y listo. Vamos a graficar listo. Entonces aquí está nuestra onda. Lo que pasa es que tenemos que cuadrar las escalas, pues porque están mal arregladas, y acá arreglo las escalas y ya se puede visualizar mejor la onda. Bueno, entonces está nuestra señal. Bueno, desde acá, ¿qué dijimos que estaba sucediendo? Está sucediendo que las frecuencias inferiores a 5 MHz las va a eliminar, ¿sí? Entonces vamos a empezar con frecuencias superiores, que son las que él conserva, ¿sí? Digamos, vamos a ponerle 12 MHz. Miren, si ustedes se fijan en las señales, pueden ver cómo las señales acá, aquí voy a ponerlas juntas, voy a tratar de juntarlas. Bueno, pueden ver acá cómo las señales, vamos acá a ponerlas. Bien, acá las señales no producen una atenuación evidente. ¿Por qué? Porque él está conservando las frecuencias superiores a 5 MHz. Miren, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ponerle, digamos, 20 MHz, aumentarlo. Y la frecuencia, o sea, la señal debe quedar igualita. No debe haber una separación entre las señales.
Voy a tratar de ampliarlo un poquito, si está difícil de ampliarlo. Bueno, miren ahí. Ahí está, se ve que se conserva y no hay, se conserva la señal y no hay una atenuación. Supongamos que vamos a ponerle ahora una entrada de 70 MHz. Bastante alta. Miren, se sigue conservando la atenuación, se sigue conservando las dos señales, o sea, no hay una separación entre ambas. Miren, no sé si lo logran notar, espero que sí. Ahora vamos a ponerle una frecuencia inferior a 5 MHz, digamos 1 MHz. Y vamos a notar cómo se separan por completo, o bueno, no por completo, pero se empiezan a separar a medida que vamos bajando la frecuencia. Miren, ya hay una separación entre ambas señales. Supongamos que yo voy a poner una de 0.1 MHz. Ya pueden ustedes notar acá cómo la separación es muchísimo más evidente. Miren, ¿sí ven? Eso quiere decir que nuestro circuito está funcionando, por lo menos nuestro filtro dentro de este circuito RC, nuestro filtro paso alto está funcionando correctamente. Tengamos acá la simulación y ahora vamos al paso alto, al paso bajo, perdón. El circuito paso bajo. Bueno, el circuito paso bajo consta de una resistencia como entrada y de una salida conocida como el capacitor. Acá pusimos 2500 ohms en el resistor y la magnitud del condensador es de 1 picofarad. Voy a mostrarles entonces cómo funciona el paso bajo usando un medidor para el diagrama de Wood. Entonces lo mismo, nuestra entrada ahora va a ser la resistencia, ya no el condensador, y nuestra salida, que va a ser esta, va a ser ahora el condensador. Muy bien. Ahora voy a explicarles con el diagrama de Wood lo que es esto. Démosle simular. Miren lo que pasó acá. Pueden ustedes visualizar acá que ocurrió lo contrario. Ya la señal no está cayendo hacia acá, sino que está cayendo hacia la izquierda, sino que está cayendo hacia la derecha. Está cayendo hacia la derecha después de una frecuencia de corte. O sea, la fase debería de ir toda recta, pero el filtro nos está eliminando lo que viene hacia acá. ¿Cuál es esa frecuencia de corte? Pues debe ser 12 MHz. Miren, si yo coloco acá, aproximadamente son los 12 MHz. Quiere decir que después de 12 MHz se le empieza a eliminar las frecuencias y atenuarlas, que es lo que queríamos que hiciera nuestro filtro. Muy bien. Entonces ahora ya podemos acá cerrar esto y apliquemos el osciloscopio pues para que miren ustedes cómo se comportan las señales ya con este nuevo filtro. Entonces de nuevo la señal 1 a la señal 1, señal 2 a la salida y listo. Ya tenemos la gravedad, sí. La tierra, sí. Bien. Entonces encendámoslo acá. Y acá ya se está empezando nuestra señal. Y aquí la voy a acomodar para que la veamos. Bien. Muy bien. Entonces voy a empezar a acomodarla. Nuestra frecuencia. Recuerden que ¿qué es lo que va a hacer este filtro? Lo que va a hacer es que va a eliminar las frecuencias superiores a 12 MHz y conservar las inferiores. Eso es lo que hace nuestro filtro paso bajo. Entonces yo voy a poner una frecuencia inferior a 12, digamos una frecuencia de entrada de 10 MHz. Entonces, miren, pasa con las señales. Miren qué pasa con las señales. Voy acá a ponerla, acomodar bien la escala. Miren. Entonces acá están completamente, casi que completamente unidas las señales. Y si yo coloco una frecuencia, digamos, de 5 MHz, deben de permanecer idénticas. O sea, no debe de haber una atenuación, no debe existir una atenuación. Miren, no sé si pueden visualizarlo, se conserva. Digamos a 0.1 MHz, hagamos otro ejemplo. Y miren, la atenuación va a ser exactamente la misma, miren. Miren ahí la atenuación como queda. Bien, ahora supongamos que voy a poner una frecuencia de unos 30 MHz. Y vamos a ver cómo la atenuación empieza a hacerse ya evidente. Miren que ya hay casi una separación evidente entre ambas señales. Ahora, pongámosle una más amplia, 100 MHz. Era la que teníamos al inicio, sino que quería mostrarles primero desde las frecuencias inferiores. Entonces, miren que ya hay una separación muchísimo más evidente. Y si yo sigo dándole valores, yo puedo poner, digamos, 200 MHz. Perdón, pues fue 20. 200 MHz. Listo, 200 MHz.
Ahora, ¿qué pasa con las señales? Miren que ya es completamente, casi que completamente separadas. Bueno, entonces ya con eso demostramos pues nuestro funcionamiento del circuito paso bajo. Bien, ahora vamos a trabajar con nuestro circuito solución, que es el paso pasabanda, circuito pasabanda. Bien, miremos pues el diagrama de Booth y ya vamos a entender de qué trata. Vamos a conectar esta acá al condensador, conectar esta tierra, nuestra salida al resistor, al condensador, perdón, que en este caso nuestra salida también es un condensador al igual que la entrada, y nuestra tierra. Bien, miren pues acá lo que funciona, lo que pasa. Esto es muy interesante porque por medio de este circuito lo que estamos haciendo, por medio de este circuito con este filtro, estamos haciendo es conservar las frecuencias entre un rango determinado, que en nuestro caso van a ser acá 5 MHz y acá van a ser 12 MHz. El resto de frecuencias van a ser eliminadas. Miren acá nuestro medidor. No sé si logran determinar acá. Espero que sí. Aproximadamente desde donde empieza a caer todo, aproximadamente son los 5 MHz. Miren acá abajo que es el medidor. Aproximadamente son los 5 MHz desde donde empieza a ocurrir la caída. O sea, desde acá para abajo empieza a eliminarse las frecuencias, ¿sí? Ahora, 12 MHz más o menos van a ser de aquí para acá. Como bien, más o menos desde acá empieza a ver las primeras rayitas de caída, entre 12 y 5. Entonces, este es un diagrama de Booth para un circuito con filtro pasabanda. Y ya para finalizar el video, que se está haciendo un poco extenso, vamos a aplicar acá el osciloscopio y visualicemos el comportamiento de las señales. Vamos a poner este en el 1, vamos a poner este en el 2. Listo. Bien. Encendemos. Ponemos acá nuestras señales. Aquí como vemos está un poquitico más. Muy bien. Bien. Entonces, ya tenemos una frecuencia de 1 MHz, o sea, está fuera del rango. Empecemos primero mirando que sí se conservan las señales dentro del rango. Entonces, digamos 8 MHz, que está entre 5 y 8. Démosle esa frecuencia de entrada. Si yo miro acá, van a ver que hay una. Trato de ponerlo un poco más pequeño. Hay una. Voy a ponerlo un poco más pequeño para que sea. Estoy tratando de organizarlas para que sea un poquito más evidente. Bien, miren acá. Miren cómo está la atenuación. Ahí están casi que completamente juntas. Dentro del rango de 5 y 12, ¿verdad? Tenemos 8. Ahora pongámosle a 10. Van a ver que la atenuación sigue exactamente igualita. Miren, no hay un cambio. Quiere decir que nuestro filtro pasabanda está actuando correctamente. Hagamos un último ejemplo respecto a la conservación. Digamos 6 MHz. Miren, es exactamente igual. Pero ¿qué pasa si yo le aplico una frecuencia inferior, digamos de 2 MHz? Entonces tiene que empezar a ver una atenuación, tiene que empezar a hacerse evidente la atenuación. Miren acá, no sé si lo notan, empieza a ver ya una atenuación, ya se empiezan a separar. Y hagamos un último ejemplo hacia abajo de frecuencias inferiores, o sea, digamos de 0.1 MHz. Miren ya como la atenuación se hace completamente evidente. Miren acá las dos fases, las dos señales como están divididas. Y por último hagamos el ejemplo superior a 12 MHz, digamos unos 50 MHz. A ver cómo las frecuencias están completamente divididas también. Perdón, las frecuencias no, las señales, como están cambiadas. Miren, 50 MHz como está, y si yo le aumento digamos a 200 MHz, ¿qué va a pasar? Miren la diferencia tan grande que va a haber. Miren la gran diferencia. Entonces, eso es lo que corresponde a un circuito con filtro pasabanda. Entonces, creo que eso era todo por este video. Lo último que quería ya decirles era reiterarles el desarrollo de las magnitudes de cada elemento reactivo
que fue desarrollado por medio de simulaciones y experimentando para poder lograr este diagrama de Wood, para poder lograr una gráfica de este diagrama de Wood que se puede evidenciar entonces el montaje correcto del circuito. Entonces creo que eso era todo por hoy. Nos vemos entonces en la próxima.